concientizar a la población y queremos agradecerle un montón porque sabemos que está atendiendo a muchísima gente todo el tiempo y ha dispuesto estos minutos para con nosotros al doctor Santiago Sanfilippo. Él es neurólogo, director del CENER ahí en la localidad de Galarza. Doctor, ¿cómo le va? Buen día y nuevamente el agradecimiento por estos minutos que nos cede siempre para con nosotros. Es muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme, Walter. Bueno, ¿por qué se conmemora, doctor, esta semana del 11 al 17 de marzo, la Semana Mundial del Cerebro? En realidad, bueno, se llamó la Semana Mundial del Cerebro porque se produjeron durante los últimos 30 años adelantos importantísimos en la investigación de las funciones del cerebro, ¿no? No olvidarse que nosotros estamos pensando cómo pensamos. Es decir, el cerebro, nosotros, la actividad neurológica y neurocientífica, en realidad saber qué conducta tiene el cerebro, para qué sirve el cerebro, cuáles son las actividades y cómo pensamos nosotros. Así que es un órgano que se está estudiando a sí mismo. Y esa semana fue dedicada justamente toda una semana para que la mayoría de los cursos, congresos y demás, y que además es importante para que la gente tome conciencia de la importancia que tiene el cerebro en todo nuestro organismo. Por eso se lo llama la Semana del Cerebro. Muy bien. Bueno, y sobre todo conocer las distintas funciones, las divisiones en dos partes por ahí, doctor, también, que maneja todo nuestro sistema. Y usted, como lo decía recién, se sigue estudiando, se sigue investigando y se sigue avanzando en este tema, ¿no? En el conocimiento. Sí, el cerebro, bueno, en realidad todo lo que llamamos nosotros sistema nervioso está dividido en tres partes fundamentales. Uno es el sistema nervioso central, que estamos viendo en la imagen, que es el cerebro y el tronco cerebral, digamos. Dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y si uno es diestro, el izquierdo tiene algunas funciones más específicas, como el lenguaje, por ejemplo, trastornos del el cálculo, es decir, una actividad más lineal. En cambio, el lado derecho, siempre los diestros, tiene que ver fundamentalmente con las funciones más abstractas, tiene que ver con el arte, con la imaginación y con la creación. Estos dos cerebros junto al tronco cerebral y a la médula, es decir, la continuación del tronco cerebral, corresponden a lo que nosotros llamamos sistema nervioso central. Luego se encuentra el sistema nervioso periférico, que es a partir de la médula salen los nervios que van a ir a inervar los músculos y lo que nos permite, por un lado, hacer los movimientos, pero también nos permite que la médula reciba información de nuestros miembros, de nuestro cuerpo en sí, sabiendo lo que es la sensibilidad. Si recibe lo que es la sensibilidad superficial, como el tacto, como el dolor, como la temperatura, y la sensibilidad profunda, es decir, cómo están, por ejemplo, colocados nuestros pies, o cómo tenemos colocadas las manos, o si sentimos una presión, por ejemplo, en alguno de los pies. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros sistema nervioso periférico. Y por último, como parte integrante y también fundamental, lo que llamamos sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo tiene la envidiable función de controlar todos los órganos del sistema. Así que está relacionado con nuestra función cardíaca, está relacionado con nuestra función pulmonar, hepática, tiene que ver fundamentalmente con nuestro intestino y con el funcionamiento de nuestro intestino, es decir, con el tamaño de los vasos, el tamaño de las arterias. Así que estos tres componentes forman en realidad lo que llamamos sistema nervioso central. Y todo hace al funcionamiento del cerebro. Entonces el cerebro es como el gran director de orquesta, es el que va controlando el funcionamiento de todo tipo, ¿sí? La importancia que él tiene. Hablábamos hace un tiempo atrás también, y no quiero hablar cosas que no sé, ¿no? Pero hay una célula importante que le llaman el guardián del cuerpo también, creo que deben trabajar en conjunto con todo esto, creo que es el P59, si no me equivoco, en donde, bueno, dispara enseguida cualquier alerta, cualquier, falla que tenga el sistema, ¿no? Es increíble la reacción que tiene, doctor, y sobre todo este sistema nervioso que nosotros tocamos algo caliente, automáticamente milésima de segundo ya se dispara esta información para poder retirar el dedo de ahí porque mandó la información de que hay algo muy caliente o muy frío que hay que sacar la mano, ¿no?
Y eso, por ejemplo, en el caso, el ejemplo que vos pones, tiene que ver, por ejemplo, con la sensibilidad superficial. Y ahí actúan los nervios, y los nervios son los que conducen rápidamente. El nervio está compuesto por, es como si fuera un cable, donde la parte externa es lo que llamamos mielina, y adentro está el axón, que es lo que, por ejemplo, el filamento de cobre. Bueno, eso hace que el impulso rápidamente corre hacia la médula, eso va hacia el cerebro, entra por el tronco cerebral y llega a las zonas profundas del cerebro, que es el tálamo, por ejemplo, que es una sustancia gris que está en el centro del cerebro, y ahí se conecta con la corteza, el cual inmediatamente hace una respuesta motora para que nosotros retiremos la mano. Bueno, todo eso evidentemente se produce en milésima de segundo, como vos bien dijiste, lo cual implica que hay que tener un training muy especial de parte del cerebro para poder hacer todo esto. Bueno, y cuando se alteran algunas de estas funciones, podemos tener las complicaciones que son muy evidentes. Doctor, ¿cuándo se termina de formar el cerebro? ¿A qué edad? En realidad, uno podría considerar que el cerebro, desde el punto de vista de la mielinización, que es lo más importante, no olvidemos, el cerebro tiene dos partes en sí el cerebro. Uno que llamamos sustancia gris, que está compuesta por las neuronas, y el otro es sustancia blanca. La sustancia blanca son las conexiones entre las neuronas. Digamos que lo más importante son las conexiones entre las neuronas. Las neuronas ya están formadas, van creciendo un poco con la edad, aproximadamente hasta los 4 años, pero lo que más crece son las conexiones. El cerebro, hay que tener una imagen bien clara de esto, el cerebro nunca deja de crecer. Así uno tenga 90 años, el cerebro sigue funcionando y sigue aportando datos, y uno tiene la posibilidad de seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque estas conexiones siguen incrementándose. Al contrario de lo que pasa con las neuronas, donde las neuronas, una vez muertas, en la mayoría de los casos, hay un solo lugar donde más o menos se pueden reproducir, pero la neurona, una vez muerta, no se recupera. Estas neuronas muertas son suplantadas por un aumento en las conexiones entre las demás neuronas, lo cual van a suplantar la función de esa neurona. O sea que uno no deja de aprender nunca. Uno tiene 90, 95 años y siempre incorpora conocimiento. No dejamos de crecer nunca bajo ese aspecto, ¿no es cierto? Y además es una manera de entrenarlo, ¿no? Por ejemplo, como aprender nuevos idiomas y demás, es como estimularlo todo el tiempo también, ¿no? La estimulación es lo fundamental. Si nosotros aconsejamos el aprender idiomas, es una de las funciones más específicas, digamos, más importantes. Pero la lectura, por ejemplo, nosotros acostumbramos a decirle a nuestros pacientes que por lo menos tendrían que leer un libro por mes. Luego realizar cualquier actividad cognitiva importante, crucigrama, sopa de letras, mandalas, responder preguntas, ver una película y el otro día tratar de recordarla. Es decir, hay infinidad de funciones cognitivas que tienen que ver. La sociabilización es muy importante, el tratar de no perder la costumbre de estar con la familia, de estar con los amigos, de reunirse. Eso también es muy importante porque continúa estimulando nuestro cerebro. La soledad, digamos, la angustia, por ejemplo, tenemos una experiencia muy cercana que fue la cuarentena y la pandemia, lo que hace es aumentar los trastornos cognitivos y producir más trastornos de memoria y, por supuesto, más trastornos en la salud mental, con depresión o con angustia. Claro. ¿Hay una parte del cerebro esa que controla los sentimientos, doctor? La angustia, la depresión, la soledad y demás. Sí, hay una parte que tiene que ver con emotiva, tiene que ver con un lugar específico que es el hipotálamo, también la amígdala y la zona temporal y la relación con la zona frontal. Digamos, la parte frontal tiene que ver mucho con la conducta. Más tenemos en cuenta, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen una lesión frontal, ya sea por atrofia o por un tumor cerebral, son pacientes que tienen alteraciones de conducta muy importantes, incluso agresividad, desinhibición. Así que hay un área específica que controla las emociones. Sí, es cierto. Y eso tiene que ver con todo un complejo, digamos. No es un área en específica, sino que son áreas interconectadas. Doctor, bueno, siempre que hablamos con usted me encanta el diálogo, la didáctica que tiene para explicar, para bajarnos de los términos médicos para que podamos entender. Me quedan 2 preguntas, tengo el móvil ahora justamente en Paraná, pero me quedan 2 preguntas. Una es, ¿ha notado que el ACV cada vez está bajando más en edades? Se conoció casos de una joven de 25 años, 30 años, muchas veces se lo asociaban con personas de 50, 60 años. ¿A qué se debe esto? Si es por el estrés y demás, y que afecta a gran
gran parte del cerebro. Y la otra pregunta, doctor, la última, es en cuanto a la tecnología, a los celulares, a las nuevas generaciones, a los chicos que son todos noctámbulos, que se duermen con los celulares, con la vista y que los despierta directamente. ¿Esto puede traer consecuencias a futuro? Y sí, por supuesto, el uso de celulares en forma de medida, si uno piensa, uno tiene como parámetro que el uso del celular en los chicos para cualquier función debe estar entre la hora y la hora y media por día. El perder tiempo durante la noche hace que el cerebro no descanse y el sueño es fundamentalmente, digamos, un factor de reparación. Durante el sueño no es que el cerebro está tranquilo, duerme y descansa. Durante el sueño, que hay diferentes etapas, una de ellas es la recuperación y la reparación de todos los daños cerebrales que ocurren durante el día. Por lo tanto, es importante tener al menos 8 horas o 7 horas de sueño por día. Y el uso de celulares en forma desmedida, digamos, por un lado, produce una sobreestimulación y por otro lado aísla al niño o al joven de las actividades de la vida diaria que debe tener para tener una relación y una personalidad acorde. Eso con respecto a... Y la primera pregunta me decía que no recuerdo ahora. Sobre el tema de los ACV, doctor, estos accidentes cerebrovascular, sí, ¿no? Que cada vez se ve en más jóvenes. Antes se creía que, o se veía en muchos casos de 50, 60, ahora cada vez es más, baja más cada vez la edad, ¿no? Hay dos cosas importantes para decir con respecto a esto. Uno, que la expectativa de vida ha aumentado tanto de 60 a 80 años. Hace poco vivíamos hasta los 60, ahora vivimos hasta los 80, que las enfermedades degenerativas y vasculares han aumentado en proporción. Ahora, con respecto al aumento de los accidentes cerebrovasculares en específico en personas mucho más jóvenes, sí se ven personas mucho más jóvenes. Tiene que ver ahora con el estrés y lo otro que tiene que ver son con las medidas preventivas. Es decir, uno tiene que cuidar fundamentalmente para no tener una ACV, tener una tensión arterial normal. Segundo, un colesterol que también esté normal. Tercero, hacerse los chequeos para no saber que no tiene diabetes, más si uno tiene antecedente de diabetes, porque la diabetes produce bastantes problemas. Cuarto, el tabaquismo. En los jóvenes, y especialmente en las mujeres, últimamente ha aumentado el índice de tabaquismo y alcoholismo. El alcohol también produce lesiones importantes porque actúa en diferentes áreas, aumenta la presión arterial, produce trastornos de arritmia cardíaca y eso colabora para que tenga accidentes cerebrovasculares. Y un tema muy importante también es el uso de anticonceptivos, especialmente en aquellos pacientes, en aquellas mujeres que tienen migraña. Eso también hace aumentar la posibilidad de tener una ACV en edad temprana. Por supuesto que el embarazo a veces, en algunos casos, cuando existe eclampsia, por ejemplo, aumento de la presión, también puede ocurrir. Nosotros estamos viendo, en realidad, pacientes más jóvenes, pero no mucho más allá de lo esperado, digamos. Lo que sí vemos que existen alteraciones en personas más grandes y ha aumentado la proporción de enfermedades de este tipo degenerativas, así como el Alzheimer o el Parkinson, por el aumento de la expectativa de vida fundamentalmente. Y como estamos también en el mes de la mujer, hay que decir que es importante saber que la mujer también es propensa y más propensa a tener algunas enfermedades neurológicas. En la ACV, aunque parezca mentira, es más propensa la mujer a tener enfermedades neurológicas de tipo ACV, ya sea isquémicas o hemorrágicas, y eso está muy relacionado con las hormonas, tanto la progesterona como los estrógenos. Así que hay que tener en cuenta en el mes de la mujer las enfermedades neurológicas más importantes. Bien. Doctor Santiago Sanfilippo, como siempre es un gusto hablar con usted y prometo cuando tengamos que cubrir algo con el canal en Galarza ir a visitarlo y conocerlo personalmente. Como siempre nos encanta cuando profesionales, sabemos que está a full con muchísimas pacientes por atender, pero bueno, dispone un tiempo para que la gente lo pueda escuchar y pueda explayarse en toda su didáctica y tan bien como lo explica. Que tenga buena semana, doctor, y muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Muchas gracias. Una eminencia, el doctor Santiago Sanfilippo, como siempre, nos atiende amablemente desde Galarza, hermosa localidad entrerriana. Nos vamos al móvil, un tema lindo que realmente da para hablar y hablar y hablar y sobre todo como de la manera que lo explica el doctor. Ya está Gonzalo, la capital provincial, llueve, no llueve, cómo está el tema del paro del colectivo, cómo está el tema de la ciudad también, hay mucha humedad, ayer la sensación térmica fue casi de 50 grados, sí, parece mentira, pero casi 50 grados. ¿Cómo lo vivió Gonzalo? Vamos a preguntarle. Buen día, adelante. Hola, Alejandro.
Walter, ya me estoy confundiendo de nombres. Walter, muy buenos días. Es así, en este momento en Paraná no está lloviendo, hay un leve alivio, hay algo de viento, por lo menos eso es lo importante. El cielo está mayormente despejado, al menos si uno mira hacia arriba.